tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV en su octava temporada en el aire. Hoy decidimos traer un tema a colación diferente, un poco muy frecuente en el consultorio de cardiología, porque la gente viene y dice, doctor, me duele el pecho. Hay muchos que lo razonan así, primero voy al cardiólogo, para mí es lo correcto. Hay mucha gente que lo razona al revés, me cayó mal una comida y a lo mejor se equivoca. Pero para cardiólogos, bueno, hemos dado unas cuantas charlas. Hoy decidimos... Pero algunas veces, después lo vamos a charlar con nuestro invitado de hoy, muchas veces la sintomatología que el paciente refiere por esta patología que vamos a hablar hoy, nos consultan a nosotros también. Sí, señor. Por el dolor de pecho. Y no está mal que primero uno pase por el cardiólogo, pero bueno, corazón no era, ¿y ahora qué? Bueno, para ahondar en una enfermedad muy, pero muy frecuente en nuestro país y en el mundo, luego de un breve corte vamos a hablar con el doctor Fernando Espinosa sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Quién es el doctor Fernando Espinosa? Es gastroenterólogo y es además de esto especialista en motilidad digestiva. Y también docente en el Colegio Médico Distrito 2 de justamente de estos temas. El doctor quiere decir forma médicos en la especialidad. Así que bueno, como forma médicos adecuará su vocabulario para que ustedes puedan entender perfectamente de lo que estamos hablando. Así que luego de un breve corte estamos con el doctor Espinosa. Bueno, tal cual lo planteado en el primer bloque, estamos con el doctor Fernando Espinosa, que es especialista en gastroenterología, especialista en motilidad, o sea, todo el movimiento del intestino, desde la boca hacia el ano, y una especialidad que muy pocos hacen o conocen, inclusive los propios profesionales médicos conocemos bastante poco, que es la manometría. Sí. Así que muchas gracias por tu tiempo, Fernando, y bueno, queríamos que nos ilustraras un poquito de qué se trata el reflujo gastroesofágico, que todo el mundo dice, tengo reflujo, sí, y realmente no saben si tienen reflujo, nunca hicieron un diagnóstico, así que hablamos un poco de eso, de sintomatología, y después vamos a hablar de qué manera podemos estudiarlo para decirle que un paciente realmente tiene un reflujo o no. Bárbaro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No, por favor. Un gusto. Y bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad que se presenta cuando el contenido del estómago asciende, o sea, sube hacia el esófago o en ocasiones hasta la boca en algunos pacientes, ¿sí? Por lo general el paciente nos va a decir que tiene sensación de pirosis, que es la quemazón retroesternal que siente en el pecho, una quemazón, o en ocasiones también nos dice siento en la garganta una quemazón que llega a la garganta, un ácido amargo que llega a la boca. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos ya direccionarnos para un diagnóstico, por lo menos ya de la sospecha de clínica de lo que nos va comentando. Nos pasa muchas veces en el consultorio, los cardiólogos, que el paciente viene y nos refiere un malestar de características inferiores en el precordio y demás, y muchas veces nos pone en duda, ¿no? Por ahí hacemos estudios cardiológicos para descartar lo nuestro y evidentemente después termina en el gastroenterólogo. Y seguramente te debe haber pasado a vos más de una vez que tenés la duda de si después de haber hecho los estudios, decirle, bueno, vaya a ver al cardiólogo porque esto puede ser otra cosa, ¿no? Son sintomatologías bastante parecidas, ¿no? Son parecidas, se superponen, entonces el paciente a veces también dice, siento dolor en el tórax, siento dolor en el pecho, es una quemazón, un dolor, no lo sabe definir, entonces siempre, si primero acudió a nosotros, al gastroenterólogo, yo por lo general le digo, primero cardiología, descartemos la parte cardiológica. Muy bien hecho. Y después empezamos, y después empezamos a estudiarlo por gastroenterología, para ver si es reflujo o no, pero primero siempre ante el dolor torácico queremos descartar que no sea de origen cardiológico. Después tenemos tiempo para descartar el reflujo con tranquilidad. Bueno, nos contaste de la sintomatología, de ese ardor que sube hasta la boca, inclusive a los pacientes le puede generar algún otro tipo de sintomatología, específicamente, ¿le puede provocar tos, algo de eso? Le puede, sí, también como un síntoma, digamos, extradigestivo, le puede provocar tos, porque provoca irritación de lo que es la zona hipofaringe, y ahí estamos muy relacionados con los otorrinos nosotros, porque el otorrino también consultan a veces al otorrino por esos síntomas que son extraesofágicos, digamos, el paciente
tiene una tos que se le va haciendo crónica en el tiempo, puede tener carraspera, puede tener todo el tiempo una flema, nos dice que tiene en la boca. Está estudiado por otorrino y otorrino descarta la parte, digamos, de su especialidad y lo deriva a la consulta con nosotros, con gastroenterología, para empezar a estudiar al paciente. ¿Y uno qué ve en la boca en esos pacientes que tienen esa tos así? Que en general, mi experiencia, en general es una tos nocturna. Sí. Porque como el paciente está acostado, en general se presenta a la noche, ¿no es cierto? Se presenta por lo general. Y después, ¿vos qué encontrás para decir, bueno, esto tiene que ver con el reflujo? Y en realidad, si es derivado por el otorrino, otorrino ya le hizo una fibroscopía, una fibronasolaringoscopía, donde vio que ya la zona de las aritenoides, digamos, de la hipofaringe, esta zona de la garganta, ya el paciente está todo inflamado. Y ellos ya lo ven y se dan cuenta que es compatible con reflujo. Como quemado. Exacto, como quemado. Entonces ya nos derivan al paciente y ahí podemos iniciar, depende de la edad del paciente, iniciamos ya un tratamiento directamente con algún bloqueante del ácido y el paciente responde favorablemente. Si el paciente tiene más de 45 años o vemos que tiene una edad avanzada o de larga data a esta tos, ya vamos a ir con otros estudios y después empezar con la medicación. Bárbaro. Bueno, ¿qué otra forma de presentación puede tener? Otra forma de presentación es con, así, ¿no? Digamos, forma atípica con estos síntomas, con laringitis, asma, un tipo de asma que él no lo tiene de niño, debuta de adulto con asma y le diagnostican un asma de adulto. Entonces decimos, bueno, no, esto el neumonólogo también participa acá, porque dice, no le cierra al neumonólogo que esto pueda ser por un asma que haya empezado de adulto. Entonces también puede tener... O sea, es el reflujo que llega hasta la garganta y se intenta meter adentro de la vía respiratoria. Exactamente. Eso es lo que genera, por ejemplo, un ataque de asma. Exactamente. Interesante, sí, ¿no? Otra de las presentaciones que puede tener ya como extraesofágicas, digamos, ¿no? Como extradigestivas, pero que también se puede presentar. Y la otra forma también es con erosiones dentales. También a veces el paciente tiene erosiones dentales y en realidad es el ácido, el reflujo, ese ácido que subió y provocó esas erosiones dentales. ¿Por qué, esto es para la gente, por qué ese ácido hace tanto daño fuera del estómago? Porque en realidad al ser ácido tiene un pH muy bajo, o sea, y la mucosa, o sea, del esófago, o sea, el esófago y los demás órganos no están preparados para tolerar ese ácido. Entonces por eso irrita. En cambio el estómago sí está preparado para soportar ese ácido, exactamente, para la digestión. Bárbaro. O sea que quedó claro, ¿no? Que teniendo un reflujo, ese ácido que escapa del estómago, por lo que está diciendo el doctor, y sube a través del esófago, va dañando todas las estructuras que van a su paso. Primero el esófago, y puede seguir progresando hasta arriba, hasta la garganta, tener quemazón en la garganta, inclusive comprometer la vía aérea en algunos casos de presentación. Haciendo un pequeño resumen de lo que dijimos hasta ahora. Bueno, ¿qué frecuencia tiene esta patología? En nuestro país se hizo un trabajo en el año 2005 con el doctor Olmos, la doctora Salis, que son nuestros maestros en motilidad y en todo lo que es reflujo. Vos trabajaste en el Udaondo, ¿no es cierto? Sí. Te formaste ahí en el Udaondo. Motilidad me formé en el Udaondo, gastroenterología lo hice en el Hospital Fiorito de Avellaneda y me fui a hacer todo lo que es motilidad al Hospital Udaondo. Y como les decía, en el año 2005 se hizo un estudio donde se tomaron pacientes entre 18 y 80 años de edad y donde se vio una prevalencia de síntomas de reflujo del 23% en la población. ¿De la población general? De la población, sí. Es una altísima prevalencia. Sí. Mucha gente entonces. Sí. O sea que está infradiagnosticada, o sea, está diagnosticada en menor medida de lo que realmente demostró este estudio que se hizo en el año 2005. Entonces vamos a empezar a creerle a los pacientes cuando vienen al consultorio que nos dicen, claro. dice tengo reflujo y digo, bueno, ¿quién te lo...? Claro. Evidentemente tiene una prevalencia muy alta y vamos a tener que prestarle atención. Es importante, claro. Y que lo veas, más seguida los gastroenterólogos. Y que los deriven más evidente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, nos están haciendo señas. Se fue volando este primer bloque. Hemos hablado un poco de la sintomatología, hasta dónde llega, los síntomas,
En el siguiente bloque, no toque el control remoto, que viene una parte muy interesante, vamos a ver cómo podemos estudiarla, qué método de diagnóstico contamos hoy día, qué herramientas tenemos desde el punto de vista del diagnóstico, que van a ser sumamente interesantes y para la población en general y para muchos profesionales también, que por ahí no tenemos en cuenta el tema de la manometría y demás. Exacto. Así que nos va a venir bien a los profesionales también refrescar un poquito estos conceptos. No toque el control remoto, perdón, y enseguida continuamos con el bloque. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, para los que nos sintonizan ahora, vamos a hacer un breve repaso de lo que hablamos en el primer bloque porque fue muy interesante. Recordarnos la sintomatología. Sí, los síntomas típicos del reflujo van a ser pirosis, que es la sensación que nos refiere el paciente de quemazón retroesternal. Como un fuego. Como un fuego en el retroesternal, en la zona del tórax. Y el otro síntoma típico es la regurgitación, que el paciente nos refiere, que es esa quemazón que sube a la garganta y en ocasiones hasta llega a la boca, siente un ácido en la garganta o en la boca. Esos son los dos síntomas típicos de reflujo. Perfecto. Hablamos de una prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia? Un estudio que ustedes hicieron. En el año 2005, del 23% de la población general puede llegar a tener reflujo. Entre hombres y mujeres. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? No se vio. No hay algo que marque una prevalencia más para la mujer o para el hombre. No. Bueno, ¿cómo estudiamos esto? ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? Primero, fundamental, el interrogatorio es esencial en el paciente, saber de cuánto tiempo tiene los síntomas, qué edad tiene el paciente,
el peso del paciente, si estamos con un paciente con un peso acorde a su talla, o si tiene un sobrepeso, o si tiene obesidad. Esto es importantísimo, siempre recordar que el interrogatorio es fundamental para nosotros, y después empezar a estudiar al paciente. Se empieza a estudiar con una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Que la endoscopía lo que me va a aportar es si tiene lesión en el esófago o no la tiene, si ese ácido que estuvo subiendo le provocó alguna lesión en el esófago. Bien. Eso es fundamental. A continuación podemos seguir estudiando a este paciente también con una seriada, una placa seriada que tiene muchos años la seriada, pero sigue siendo útil para nosotros, sobre todo para los que hacemos motilidad, también para ver cómo está ese esófago anatómicamente, nos permite ver exactamente la silueta de ese esófago, cómo se vacía ese esófago durante... Sí, porque va con un material de contraste, entonces queda el esófago marcadito hasta su entrada al estómago. Exacto, nos muestra bien la silueta del esófago. Y a continuación podemos estudiarlo avanzando con el estudio del paciente, pedirle una manometría esofágica. Y ahí ya entramos con los estudios de motilidad. La manometría esofágica nos va a ser útil para ver qué presión tiene el esfínter esofágico inferior, o sea, que es el esfínter que está entre el esófago y el estómago, y es necesario que tenga una presión normal. Si ese esfínter tiene una presión baja, tenemos más chances de reflujo. De tener reflujo, o sea, que se escape el contenido gástrico, se escape y ascienda. Si ese esfínter se relaja cuando no se tiene que relajar, también se va a escapar el contenido gástrico. Hacia es como un pequeño anillo, ¿no es cierto? Exacto. Contarle a la gente que es un anillo que separa el esófago del estómago, claro, en la unión. Es en la unión esófago-gástrica, separa el esófago del estómago y actúa como válvula, digamos, como para que se pueda comprender. Perfecto. Entonces, bueno... Si esa válvula está muy reblandecida, deja pasar más contenido ácido hacia el esófago, y empieza el ardor, la pirosis, la quemazón, y me puede quemar el esófago y así para arriba. Y así ascender, como habíamos hablado en el primer bloque. La pH-metría o el estudio, primero vamos a hablar de la manometría, que estábamos hablando de eso. ¿Cómo se hace la manometría? La manometría se hace con una sonda, se hace despierto. No se lo puede dormir al paciente, porque necesitamos que el paciente esté despierto para colaborar, porque lo que tenemos que evaluar es en tragos. Le tenemos que ir dando tragos de agua para ver cómo se relaja ese esfínter. Perfecto. Colocamos una sondita muy finita, muy chiquitita. No molesta para nada, absolutamente. No, es tolerable, digamos. Colocamos la sonda vía transnasal, ¿sí? Por la nariz, y viajamos hasta el esófago, y ahí vamos a ver qué presión tiene el esfínter. Esa sondita en el extremo tiene varios sensores que nos van a censar la presión del esfínter y también la presión que tiene el esófago. Cómo se mueve el esófago, si hay algún trastorno motor, porque a veces lo que llaman peristalsis del esófago, si tiene buena peristalsis, porque a veces también el trastorno puede estar en el esófago, no tener buena peristalsis del esófago, y en ese caso también que el paciente tenga reflujo también por ese motivo. O sea que el esófago no se mueve, no tiene las contracciones adecuadas. Exactamente. Está fallando en eso, y eso me puede generar que esta patología se agrave más. Se agrave la patología más, exactamente. Porque ese ácido que subió, si el esófago no tiene buena capacidad de aclaramiento, o sea, de limpieza, de motilidad, no va a aclarar rápidamente ese ácido. Ahora, el responsable de todo esto es el ácido. Para el ácido, ¿cómo lo puedo estudiar? Claro. Siempre creíamos que el único responsable, y le echábamos toda la culpa, era el ácido. Pero también lo que se vio con el tiempo es que también puede refluir contenido que sea no ácido. Y eso se vio últimamente y existe. Antes nosotros siempre lo estudiamos con una pH-metría de 24 horas, que era otra sondita que colocamos, y el paciente se lleva colocada esa sondita por 24 horas con un aparatito. Como si fuera un holter. Exactamente. El holter que es cardiológico. El holter, exactamente, que se utiliza en cardiología, se lo lleva 24 horas y el paciente va a marcar cada vez que tiene un síntoma, o sea, cada vez que sube ese ácido, que se llama pirosis, nos va a marcar con un botón que nosotros le indicamos, que nos marque cada vez que le sube, o si tiene regurgitación, que es esto que sube hacia la boca, ese material refluido hacia la boca, también nos va a marcar. Siempre creíamos que era ácido, entonces se hacía la pH-metría y de 24 horas y se diagnosticaba si el líquido refluido era ácido. Desde hace unos años se sabe que también lo que se puede refluir es no ácido. Entonces ahí aparece la pH-metría con impedanciometría. La pH-metría con impedanciometría también es una sonda
que tiene más sensores que la pHimetría y no solo me va a diagnosticar si el paciente lo que refluye es ácido, sino también no ácido, ¿sí? O débilmente ácido, porque también puede existir un reflujo que interfiera en la vida del paciente que no sea ácido. Que es material biliar, y es por material, ejemplo. exactamente, puede ser, exacto, sí. Entonces, con ese o sea estudio que no es ácido, es alcalino. es alcalino, claro. ¿Y también daña? Y también daña. Y también daña. Y entonces, la conducta terapéutica entre un caso y el otro, obviamente que deben diferir. y difiere, la conducta terapéutica difiere. En algunos casos, nosotros cuando es ácido vamos a elegir siempre inhibidores de la bomba de protones, que son los famosos prazoles, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que son ya conocidos y a veces es hasta de venta libre y es de manejo cotidiano para el paciente, y siempre alguna vez escuchó que algún pariente está tomando omeprazol. Y si es el reflujo sería no ácido, ahí ya se nos hace un poco más, digamos, minucioso el tratamiento y tendríamos que ir con otro tipo de medicación, que sería un sucralfato, que es un jarabe blanco, que le digo a la gente, que eso va a neutralizar un poco más el reflujo no ácido, pero a veces hacemos... Pues normalmente no tendría que estar el contenido biliar en el estómago, o muy poco. Muy poco, algunos pacientes contienen, el tema es que si asciende y va al esófago, ahí es donde empieza a dañar. Si tienen el reflujo no ácido es cuando empieza a dañar el tema del esófago. Perfecto, sí. Perfecto. ¿Qué otra cosa más que debe saber la gente importante de esto? Importante estar atentos con los síntomas de alarma. O sea, si el paciente siente que cuando está comiendo el alimento no baja, ¿sí? Ahí ya tenemos un síntoma de alarma. Si hay anemia, son síntomas es ya un signo de alarma, anemia, o hay una hemorragia digestiva alta, o sea, vómito de sangre, ahí ya eso es estar en alerta, ¿sí? Y si el paciente solamente viene que tiene pirosis y regurgitación, o sea, que quema el pecho, que el ácido sube o que siente una sensación de que un líquido está subiendo a la boca, consultar, no dejarlo, ya se me va a pasar, lo dejo para, o sea, consultar, porque las consecuencias son de inflamación del esófago, pueden ser, digamos, avanzar e ir perjudicando la calidad de vida del paciente. Hablamos del tratamiento farmacológico. Sí. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, higiénico-dietario? Bien, el tratamiento higiénico-dietario debe ser importante. Que es importante, es evitar el sobrepeso. Tenemos que evitar comidas que provoquen mayor reflujo, como el café, el alcohol, las gaseosas, ¿sí? Alimentos picantes, grasas que provocan mayor reflujo, ¿sí? Fumar también, es en general, es una cuestión de salud el hecho de evitar fumar, y en algunos pacientes es necesario elevar la cabecera de la cama con tacos en la cama desde la cabecera, no ponerse 4 almohadas como están a veces acostumbrados los pacientes, porque las almohadas en definitiva duermen con 4 o 5 almohadas, terminan deslizándose en la noche, el paciente termina con una cervicalgia, o sea, con un dolor cervical, y eso lleva, o sea, es una cadena después. Entonces, lo ideal es elevar la cabecera de la cama, pero con tacos, desde abajo. ¿Y los productos lácteos? Leche, pueden yogur, consumirlos. Ningún problema. Sí, ningún ¿no? problema. Sí, ningún problema con los lácteos. Sí. Bueno, Fernando, se nos fue el programa. Bueno, rapidísimo. Se nos fue el programa, te vamos a tener que invitar de nuevo para hablar de otro tema, o continuar con ampliarlo, o ampliamos que todavía bastante. Tenemos para hablar bastante. Sí. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a un corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de la edición, esperamos que les haya gustado. Como siempre, si existe alguna pregunta, la transmiten a través de nuestras redes sociales y nosotros nos abocaremos a que el doctor Espinosa dé la respuesta respectiva. No sé si quieres agregar algo más antes de... La verdad que nos sorprendió la prevalencia del estudio, nos mandó un 23% de la población tiene reflujo gastroesofágico. Es un montonazo de gente, o sea, 1 de cada 4 pacientes tienen reflujo gastroesofágico. Así que realmente es una entidad de muchísima prevalencia. Bueno, y vimos todos los métodos, cómo poder estudiarlo, todo. Y hay que recordar, la verdad que hay que recordar eso de me cayó mal, tengo acidez, me tomo, vamos a decir, un omeprazol, hago dieta 3 días y está todo bien. No, eso no soluciona ningún problema. No, hay que consultar. Eso esconde hay que las consultar. cosas. Y si después de hacer toda la consulta gastroenterológica el malestar persiste, ya lo dijimos durante la charla,
probablemente lo tenga que ver el cardiólogo también, de acuerdo a la edad y de acuerdo a los antecedentes que pueda llegar a tener el paciente. Este programa se lo quiero dedicar a una persona que es Juan Di Lorenzo, que lo tuvimos en el sanatorio internado, por suerte ya está de alta, con derrame pleural, está muy bien, está en su casa, así que para vos, Juancito, que te estás reponiendo de una nana, lo mejor, que pronto te veamos en las canchas. Es un gran proyecto de Defensor, un futuro enorme, 18 años, toda la vida por delante, así que cuídate y volvé cuando corresponde, con todas las pilas. Es el deseo de acá de Prevención TV. Fernando también te conoce, mi hijo Juan también, así que todos queremos lo mejor para vos y seguramente tu club también y los hinchas de Independiente. Así que nos encontramos dentro de una semana en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.